Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la palabra. Venid, acoged la verdad. Y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la esperanza. Venid a la cena pascual y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venir, celebrar la victoria. Venir, renovar la amistad. Y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco. Oramos también por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Oramos en acción de gracias por un año más de vida de Blanca Lilia Rodríguez. En acción de gracias por un año más de vida de Manuel Humberto Valencia Arias. En acción de gracias por un año más de vida de Manuel Viveros. En acción de gracias por un año más de vida de Héctor Jair Torres. Oramos también por la salud de Roque Pérez, por la salud de la familia Marriaga Escamilla, por la salud de la familia Escamilla Pizarro. Oramos también por la salud de la hermanita Marta Cecilia Valencia, por la salud de Hernando Guerra Melgarejo, por la salud de Selmar López, por la salud de Gustavo Zuluaga Benjumea, por la salud de Ricardo Cruz TNSK, por la salud de Ricardo Cruz. Oramos también por la salud, pronta recuperación de el doctor Ever Dayan Camacho. Oramos por la salud de Yuri Taylor, Ludana Torres Ramos, Manuel Salas, Judith Vega, Yamile Márquez, por la salud de Jorge Jerez, por la salud de Araceli. Oramos también por el eterno descanso de Gladys Pérez, por el eterno descanso de Ana María Ladino Pérez, al cumplir un día de fallecida, por el eterno descanso de Eliodoro Cañón, presbítero, 11 años de fallecido. Oramos por los fallecidos de las Torres Gemelas. Oramos también por el eterno descanso de Keiner Mora Flores, 8 días de fallecido, por el eterno descanso de John Jairo Beleño, 8 días de fallecido, por el eterno descanso de Jenny Zárate Parra, 4 días de fallecida,
por eterno descanso de Diego Ortiz Lastra, 7 días de fallecido, por eterno descanso de Rocío Penagos, 6 días de fallecido, por eterno descanso de Oscar Abel Chantrell Oidor, 2 días de fallecido, por eterno descanso de Hernán David López Escobar, 2 días de fallecido, por eterno descanso de Francisco Javier Valencia, 9 días de fallecido, por eterno descanso de Liliana María Valencia, 5 años de fallecido, por los fallecidos del COVID-19 y por todas las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, antes de continuar con esta celebración eucarística, imploremos de Dios su misericordia y perdón. Digamos con fe y esperanza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo. Concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado ese oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar lo más posible. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, algunos. Y hago todo esto por el evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones, ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso,
Corro yo, pero no al alzar. Voceo, pero no contra el aire. Mi golpe van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su puerta al preparar su peregrinación. Porque el Señor es sol y escudo, la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Y bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nuevamente encontramos a Jesús enseñando con parábolas, enseñando con pequeños ejemplos que se hacen grandes cuando se ponen en práctica. Y entonces, cuando el Señor les dice a sus discípulos y también a los que están cerca, porque recordemos que ya era reconocido donde quiera que llegaba, y entonces siempre lo acompañaba una gran multitud. Pero dice el evangelista, le enseñaba a sus discípulos, porque empezaba por casa. La enseñanza y la formación empezaba por los más cercanos, por aquellos a los que él conocía de tiempo completo. Había muchos que lo seguían, pero eran una población de pronto muy flotante, muy esporádica. Hoy estaban, la semana siguiente no iban a estar, porque cada quien iba quedando en su región. En cambio, sus discípulos siempre le seguían, sus apóstoles siempre estaban muy cerca a él, y por eso les habla con esta parábola. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y lo hace en pregunta, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No será que caerán los dos en el hoyo? Entonces, es dándonos a nosotros, los que vivimos permanentemente esa actividad diaria, llámese en el hogar, llámese en el trabajo, llámese en la parroquia, los que hacen parte de los grupos parroquiales, los que vienen con frecuencia a la Eucaristía en la semana o todos los domingos a la misma Eucaristía, con aquellas personas que nos relacionamos con mucha frecuencia.
Entonces el Señor dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque pueden caer en el error los dos. Entonces, continúa con la parábola. ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, ven, te saco la viga que tienes en tu ojo y no reconoces, ven, saco la mota que tienes en tu ojo y no reconoces la viga que tienes en el tuyo? Porque suele pasar que vemos los defectos de los demás y desconocemos o nos hacemos indiferentes a los propios, a los nuestros. En la psicología hay un término que es muy particular, el efecto reflejo, que es cuando vemos los defectos en el otro, cuando vemos todas las debilidades del otro, no reconociendo las propias. Entonces es que el otro es irresponsable, es que el otro es inconstante, es que el otro es desobediente, es que el otro es soberbio. Pero todos esos defectos los tenemos nosotros mismos y los reflejamos y los multiplicamos en los que están a nuestro lado. Por eso la parábola, que no hay que ver la mota que hay en el ojo ajeno, sino la viga que hay en el propio. Entonces el Señor nos invita a que nosotros nos hagamos un pequeño examen de cómo está nuestra vida, de cómo actuamos en el día a día, cómo es la vivencia de los sacramentos, de los mandamientos, cómo es nuestra relación con Dios y con los hermanos, para que ahí sí podamos juzgar al que está a nuestro lado. Ahí sí podamos evaluar a la persona que está a nuestro lado, a los que nos rodean, para poder ver los pocos o muchos defectos que puedan tener. Por supuesto que todos tenemos defectos. Por supuesto que los que están a nuestro lado no son los perfectos, pero los más imperfectos podremos llegar a ser cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos dice, sean caritativos, sean misericordiosos con el que está a su lado, porque no podemos ser jueces de nuestros hermanos. Y utiliza esa palabra que es muy importante, hermanos, y en verdad lo somos, porque con el sacramento del bautismo nos hemos hecho hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por tanto, si somos hijos de Dios y todos somos hijos del mismo Padre, entonces en verdad somos hermanos. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que por su bautismo nos hace participar de esa gracia, de la filiación con el Padre. Entonces, si somos hijos de Dios, en verdad somos hermanos. Y no solo hermanos consanguíneos, sino hermanos en la fe. Y entonces, esa hermandad, esa caridad, ese amor fraterno debe ser para con todos, conocidos y desconocidos. Para aquellos que son cercanos y los que son casuales, aquellas personas con las que nos relacionamos una vez en la vida, pero son nuestros hermanos en la fe. Y debemos de tratarlos como tal, porque así como queremos ser tratados, debemos de tratar al que está a nuestro lado. Por otro lado, siempre acudimos a la misericordia del Señor y recordamos con frecuencia el pasaje de la mujer pecadora, de la mujer adúltera que trajeron ante la presencia del Maestro, a la cual él le pregunta, ¿quién te condena? Después de haber exhortado a los que la trajeron para apedrearla. Y ella dice, nadie, Señor. Pues él termina finalmente diciendo, tampoco yo te condeno. Es decir, el Señor no nos condena. Es más, en su primera venida vino a justificar a la humanidad, vino a justificarnos. Esperamos que en su segunda venida venga a juzgarnos. Es muy cierto. Pero por el momento nos justifica de nuestras faltas y pecados. Y por eso nos invita a nosotros a que actuemos de igual manera, justificar a nuestros hermanos, mas nunca juzgarlos y mucho menos condenarlos. Pues qué pena que nosotros es lo que más sabemos hacer, juzgar al que está a nuestro lado, juzgar a los que están
los que se relacionan con nosotros permanentemente. Y finalmente condenarlos, rotularlos. Y entonces encontramos en los que están a nuestro lado, ladrones, prostitutas, infieles, borrachines, todos los defectos que probablemente tengamos nosotros por allá en el subconsciente, que no hemos dejado y que guardamos como tesoros, pero tesoros malos, que se llenan de derrumbe, tesoros que son perjudiciales para nuestra vida espiritual. El Señor nos invita a que abramos nuestros sentidos y especialmente nuestros ojos para ver nuestra realidad, no la realidad ni la vivencia de los que están a nuestro lado, sino la propia. ¿Cómo es mi condición? ¿Cómo es mi relación ante Dios? ¿Cómo es mi condición ante mis propias acciones? ¿Cuántas veces reprocho mis acciones, pero guardo silencio y no busco nada por corregirme? Y entonces oculto esa viga que hay en mi ojo, porque no me deja ver mis malas acciones. Pero sí nos hacemos expertos en ver los pequeños o pocos defectos que tienen nuestros hermanos. Por eso cuando Pablo le habla a los corintios, se habla a sí mismo también. Los invita a que, y les recuerda cómo el atleta se prepara para una carrera, para ganar un solo título, y son 50 y 100 participantes en una competencia, y el ganador es uno solo. Así lleguemos de segundos a un segundo de diferencia, pero el segundo y los de ahí en adelante son perdedores, porque siempre el ganador será uno solo. Pues en la dinámica del amor de Dios, en la dinámica de la misericordia del Padre, estamos llamados todos, absolutamente todos, a la salvación. Y todos justificados por el único que hecho carne, se mantuvo firme ante el pecado, y su firmeza en el pecado estuvo en la obediencia al querer del Padre. Y por eso su carne no cayó en la tentación. Por eso se mantuvo firme y fue su triunfo en el madero de la cruz. Y con su triunfo ante el pecado nos otorga a nosotros la vida. Y no esta vida terrena, porque esta vida tiene caducidad, sino la vida eterna. Y de ahí la esperanza y de ahí la fe y la firmeza de que nuestros seres queridos fallecidos han resucitado y participan de esa gracia, de la vida eterna, junto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos sigue diciendo que el combate, que la lucha debe ser permanente y que él no se gloría de anunciar el evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, sino que su gloria y su combate debe estar en poderlos cumplir él mismo. Porque la palabra del Señor, porque las enseñanzas de Jesús no son para el otro, sino primeramente para mí. Y después ahí sí, con el ejemplo, enseñar al que está a nuestro lado. Por eso Pablo lo pone de esa manera gráfica en las cuestiones del deporte. Corro, pero no al azar. Boxeo, pero no lanzo golpes al viento, sino se los lanza a su propia carne, porque no quiere ser descalificado. No quiere quedar en vergüenza. Cuando invite al hermano a ser solidario, y él no lo es. Cuando invite al hermano a ser servicial, y él se deja llevar por la pereza. Cuando invite al hermano a la conversión, y continúe con sus mismos defectos. Y nos suele pasar a nosotros. Llamamos la atención, invitamos a que el otro cambie. Y cuando oímos reflexiones que mueven como que la fibra del ser humano, le movemos el codo al que está al lado, porque esa palabra es para el otro y nunca para nosotros. Entonces, el Señor nos dice, ojo, ojo que un ciego, un necio, un torpe no puede guiar a otro, porque los dos pueden caer en el hoyo. Los dos pueden caer en el error.
Es más, que nosotros podemos llevar a la perdición a muchos cuando nos hacemos soberbios, cuando no reconocemos nuestras debilidades. Pidámosle al Santo Espíritu de Dios que abra nuestros sentidos, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente a la palabra del Señor, que es actual, que se lo decía a sus discípulos hace más de 2000 años y ahora nos lo dice a nosotros, que lo seguimos en la celebración de la Eucaristía, que leemos la palabra con frecuencia, que hemos sido consagrados, algunos con la consagración natural en el bautismo, otros con la consagración en la vida religiosa, la vida sacerdotal, pero al fin de cuentas, todos hechos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Estamos unidos para ayudarnos unos a otros y ayudarnos en la gracia, ayudarnos en las virtudes, no en los errores, no en los defectos, para poder alcanzar la salvación unos con otros y poder cumplir el propósito del Padre Eterno, que ni uno solo se pierda. Pidamos al Santo Espíritu y a María Santísima nos sigan acompañando y nos ayuden a vivir plenamente el Evangelio de Jesucristo. Así sea. Amén. Vamos a ofrecer en el altar el pan y el vino y con ellos también nuestras intenciones y necesidades. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, trabajar por un mundo más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, Dios del universo. Llenos
el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Andrés y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Fray Muriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, que te da gracias por el don de la vida, de Blanca Lilia, de Manuel Humberto, de Manuel, de Héctor Jair, que te suplica por la salud y pronta recuperación de sus enfermos, que te pide, Padre misericordioso, por sus planes y proyectos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos por Gladys, Heliodoro, los fallecidos en las Torres Gemelas, Einer, Don Jairo, Jenny, Diego, Rocío, Oscar Abel, Hernán David, Francisco Javier, Liliana María, los fallecidos por el COVID y todas las benditas almas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a las recomendaciones de Jesucristo el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Amén. Les invito a que nos unamos con la comunión espiritual. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Depende de ti, de mí, que el mundo sea mejor, crear esta tierra nueva
libertad y de amor. Depende de cada hombre el crear lazos de unión. No hay más que una gran familia, no hay más que un pueblo de Dios. Hagamos un mundo fraternal, un mundo en que podamos todos compartir, sin racismos, sin odio, sin temor, donde unidos sepamos convivir. Hagamos un mundo de igualdad, un mundo que despierte al amor, donde nadie se sienta extranjero. Hagamos un mundo verdadero, hagamos un mundo para Dios. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Honramos la memoria de nuestros seres queridos, fallecidos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos y de nuestros hermanos Gladys, Eliodoro, Ana María, los fallecidos en las Torres Gemelas, Keiner, John Jairo, Jenny, Diego, Rocío, Oscar Abel, Hernán David, Francisco Javier, Liliana María, los fallecidos del COVID-19 y todas las benditas almas del purgatorio, descansen en paz. Honramos a la Madre del Cielo con nuestro canto. Toda mancha y sombra original, Hijo Dios te quiso preservar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. Nuestro saludo fraterno para ustedes que también con nosotros han celebrado esta Eucaristía y se mantienen firmes en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, viviendo la unidad, viviendo la fraternidad, viviendo como hermanos en Cristo Jesús. Saludo a Rocío Ciado en San Andrés, a Pilar Fernández en Bogotá, a la hermanita Marta Cecilia Valencia en Pasto, Nariño, a Rosario Viloria en San Andrés, a Marni Ospina Franco en Palmira Valle, a Arlé Puello en San Andrés, a Olga Lucía de Blaze en los Estados Unidos, a Judith Benjumea Villegas, la linda Manizales, a Jacqueline Pérez, a Nayibi Ortega en San Andrés, a Maglen Serrano en Cali, a Noemí Mamián Pajoy en Candelaria, a Livia María Cachimbo en Candelaria, a Marcela Viveros, a la hermanita Juana Georgina Plata en Buenaventura, a María Antonia Díaz en Cali, a Claudia Jimena Rojas, a Luz Estela Gallego López en Villa
Villa María, Manizales, a Mario y a Marvi en Noxa, a Ángela Cita en San José del Guaviare, a María del Pilar Marín Trujillo en Manizales, a Rosmary Riaño en Medellín, a Carlos José Mejía en Cúcuta, a Antonio Aguirre, a Eusebio Moldón y familia en Armenia, a la familia Rodríguez Mejía en el Socorro Santander, a Carmen Alicia Mendoza en Bucaramanga, a John Alexander Guatame en Cali, a María Román Benjumea en Cali, a Miguel Daza en Bogotá, a Luz Ángela Rodríguez en Bogotá, a la familia Álvarez Murcia en Bogotá, a la familia Zuluaga Trujillo en Tunja, a Ángela Milena Uñate, a Lucero Román Benjumea en Cali, a Pamela Carranza en Lima, Perú, y a otros que también unidos por el Facebook Live celebran con nosotros esta Eucaristía. El Señor les acompañe y les permita vivir plenamente la experiencia del amor de Dios en compañía de María Santísima. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden quedar en paz. Gracias a Dios. Feliz día para todos, feliz cumpleaños para aquellos que celebran la vida. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por la tierra, el aire, el sol y el mar. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por lo hermoso y fácil que es amar. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias, oh Señor, te damos gracias sin cesar. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias, oh Señor, te damos gracias sin cesar.